Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos. Les tengo muy buenas noticias. Mi proyecto de ley se titula Ley de Protección, Cuidado y Respetación del Agua en todas sus formas. Gracias. Rodrigo, respetación no es una palabra. Recuerda, lenguaje formal. Cierto, tiene razón. Ok, vamos a tacharla de aquí. Muy bien. Algo que deben de tener en cuenta es que el título puede tener algunas modalidades de acuerdo a la función de la ley. Por ejemplo, para modificar o cambiar una ley, se expresa el título de esta manera: ley que modifica, y así. Claro, eso es por si ya existe una ley, pero a nuestro criterio tiene que mejorarse, ¿no es verdad? Así es. También hay leyes para interpretar artículos ya existentes. Esas se titulan con la siguiente forma: Ley de interpretación del artículo. Por supuesto, porque pueden haber varias leyes que no es que estén mal, sino que están siendo mal interpretadas. Exacto. Y finalmente, hay una manera de escribir el título cuando se quiere derogar y abrogar una ley. Y se escribe ley que deroga o abroga. Y dígame, ¿cuál es la diferencia entre derogar y abrogar? Derogar significa dejar sin efecto en forma parcial una ley. Es decir, no todo el proyecto de ley, sino solo una parte de ella. Mientras que abrogar significa dejar sin efecto en forma total una norma. Entonces, creo que después del programa deliberaré si mantengo mi título o busco otras opciones, dependiendo de si busco modificar, interpretar o derogar. Pero por el momento la dejaré tal y como está. Y puede quedarse así, si no necesariamente tiene esas características. Después del título viene la parte considerativa, que es la que vemos aquí. Entiendo. Vamos a leer. El presidente de la República, por cuanto el Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Esa es la parte considerativa. La identificamos porque siempre lleva la frase por cuanto. Muy buen dato. De ahí viene esta parte del título preliminar. ¿Recuerdas que antes del bloque lo desarrollaste un poco? Sí, es donde contienen los principios que inspiran la ley. En nuestro caso, el cuidado del agua. Así es, y este llega a ser el artículo 1. Luego está la que llamamos la parte sustantiva, que es donde va todo el desarrollo de los demás artículos. Los artículos que la integran se expresan en números cardinales: 1, 2, 3, seguidos de un punto y espacio en blanco. Aquí es donde puedo detallar todas las instrucciones que propongo para el cuidado del agua. Sí, e inicias con las disposiciones generales, donde debes incluir el objeto, la finalidad y las definiciones. Pero objeto y finalidad ¿no vendrían a ser más o menos lo mismo? No, la finalidad determina el porqué de la normativa, expresa la voluntad del legislador y sirve de guía para la interpretación de la norma. El objeto de ley, por otro lado, es la parte dispositiva de la norma, donde se identifica la materia o asunto que se pretende regular. Entonces el objeto es el tema que se quiere regular, que en este caso es el cuidado del agua, ¿cierto? Y la finalidad es el por qué. Ahí puedo mencionar los daños a la naturaleza originados por su descuido, ¿no es verdad? Muy bien, Rodrigo. Creo que poco a poco dejarás de lado esa servilleta y armarás un proyecto de ley como debe de ser. Ahora, vayamos a la base de todo proyecto de ley, los artículos. Veamos algunas características. Un artículo es la unidad básica de un proyecto de ley. Lo divide y lo organiza. Cada artículo debe contener un tema. Un artículo no debe ser excesivamente largo. Debe contener una sumilla, es decir, una frase que indique brevemente el tema que se va a describir en el artículo. Debe estar en letra negrita.
La redacción del artículo debe ser realizada de forma objetiva, debiéndose evitar todo tipo de explicación sobre su contenido. No hay espacio para excusas, explicaciones. Muy bien, Rodrigo. Siempre hay que usar la palabra precisa, la frase correcta. En el caso de las leyes es muy importante. Otras características que vemos es que los artículos se pueden agrupar en capítulos. Los capítulos agrupan artículos que tengan un contenido parecido. También pueden usarse para dividir secciones. Cada capítulo debe nominarse, es decir, tener un nombre. Si analizamos el ejemplo, podemos corroborar que sí cumplen con las características. Es cierto, cada capítulo sí lleva un nombre. Por ejemplo, el nombre del capítulo 4 es Prohibiciones. Y también cada capítulo agrupa artículos de contenido muy parecido. Y en la sección final tenemos las disposiciones complementarias, que son las que no se pueden incluir porque no regulan en la norma propuesta, pero que expresan detalles importantes, como en este caso, una excepción. Claro, en el ejemplo que vimos se puede observar cómo exceptúan de la ley a las corridas de toros y a las peleas de gallos porque son considerados espectáculos culturales, lo que es un tema bastante debatible, ¿no le parece? Como toda ley, nada es indiscutible. Ya saben en casa, toda ley se puede perfeccionar. Después tenemos el anexo, que contiene la información de lo que describen los documentos que acompañarán al proyecto de ley. Aquí, mayormente se incluye la definición de ciertos términos que pueden resultar no muy claros. Entiendo. Y acaba con una sección donde vemos datos como el lugar, la fecha, el nombre del autor y su cargo. En mi caso podría ser Lima, 11 de mayo, Rodrigo Chávez Terrones, conductor de Aprendo en Casa. Exacto. Y esa es toda la estructura de un proyecto de ley. ¡Genial! Ahora la tengo clarísima y comparado a mi servilleta, esto es otro nivel. Si quieren hacer un buen proyecto, yo recomiendo el siguiente proceso. Primero, una etapa de planificación. Aquí se diseña, prepara y organiza el contenido del texto. Segundo, una etapa de escritura. Aquí se empieza con un borrador, el cual irás modificando hasta llegar a la versión final. Y tercero, una etapa de corrección y revisión. Aquí se examina y se reajusta lo escrito. Sí, es una tarea muy importante y hay que pensarla bien. ¿Qué les parece si hoy tenemos como tarea eso, la planificación? Ya luego en la siguiente actividad vamos a ver la escritura y la corrección, pero primero a planificar. Sí, primero recuerda que al ser un proyecto de ley, este tiene por intención regular el cuidado del agua. Además, debes tener en cuenta que el tipo de texto que vas a desarrollar es el instructivo. Segundo, piensa en su estructura. Debes incluir el número de ley y el título, separar capítulos y considerar que en el capítulo 1 irán la finalidad y el objeto de la ley y las definiciones. Luego, en el capítulo 2, puedes incluir unos 3 o 4 artículos. Tercero, para tu proyecto de ley, organiza adecuadamente las ideas. Separa las principales de las secundarias y luego las jerarquizas de lo general a lo particular. Y cuarto, recuerda que es importante el uso de recursos gramaticales y ortográficos, así como el uso de letras mayúsculas y el uso de letras en negrita para el título preliminar, el capítulo, los artículos, para el título, las disposiciones generales y el anexo. Lo mejor que pueden hacer es utilizar siempre el ejemplo que le hemos compartido como guía, o cualquier ejemplo de proyecto de ley que encuentren en internet o en los libros del año pasado. Lo máximo, profesora. Ahora que ya conozco las pautas, voy a presentar mi proyecto de ley y será tan bueno que el Congreso tendrá que aprobarlo. Pero, para estar seguro de que no se me va a pasar nada, ¿me puede aclarar algunos detalles? Por supuesto, Rodrigo, para eso estoy. Pregunta lo que quieras.
dígame, ¿por qué es importante tener en cuenta cuál es el tipo de escritura adecuada de un proyecto de ley? Es muy importante porque nos permite ser conscientes de que estamos trabajando con un tipo de texto, en este caso, un texto instructivo. Claro, para que tengamos claro que lo que buscamos es instruir, como mis padres me instruyeron a mí cuando era chico y hasta el día de hoy. Exacto. Además, nos permite adecuar nuestro lenguaje a los destinatarios. Por ejemplo, en este caso, usando un lenguaje Formal, bien serio. Sí, porque es un texto de carácter legal que será leído por todos. Y no olvides la estructura del proyecto de ley que le dará el orden necesario de tus ideas para que puedan ser expuestas. Y lo último, profesora, porque ya se me está acabando el espacio en la hoja de papel. Dígame, por favor, ¿qué debo tener en cuenta para planificar un texto? Para planificar un texto es necesario que utilices un esquema de planificación. Y cuéntame, ¿hay un modelo para eso? No hay un modelo fijo. Tú puedes organizar tus ideas como mejor te parezca, pero sí considerando dentro de tu esquema algunas preguntas claves. Por ejemplo, ¿qué voy a escribir? Claro, o con qué propósito voy a escribir. O sobre qué escribiré, que es muy importante. Y por supuesto, ¿quién leerá mi texto? Muy bien, Rodrigo. No dudo que harás una gran propuesta al Congreso. Muchas gracias por todo, profesora. Me deja con las ideas súper frescas y me voy ahora mismo a redactar mi proyecto de ley. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Tanto me costó y al final lo logré. Mi proyecto de ley. ¿Tú crees que los estudiantes que nos ven lo hayan hecho también? Espero que sí, pero si no, esta puede ser una excelente actividad para esta semana de repaso. Revisen sus proyectos de ley y revisen que tengan una buena redacción, coherencia y todos los puntos que tocamos en este tema. Haz una última versión de este proyecto y si crees que ya está listo, convérsalo con tu familia para que te ayuden a subir tu propuesta al portal del Congreso. ¿Quién sabe si una de tus ideas termina siendo fundamental para el cuidado del agua? Así es, Tocino. Si está bien planificado y bien redactado, pero sobre todo hecho con muchas ganas de aportar algo bueno a nuestro país, seguro dará un buen fruto. Oye, ¿y el proyecto de ley para cuidar y respetar a mis primos porcinos? Es verdad, esta es una gran oportunidad para empezarlo. ¿Quieres que lo hagamos, Tocino? ¡Claro que sí! Ley para el uso adecuado, respetuoso y responsable en la producción de tocino. Pues te ayudo a escribirla y ustedes también hagan las suyas en casa. Muy bien, Tocino, aprovechemos que tengo pulgares, ¿sí? Ley para el uso